me gustaría saber, ¿no es cierto?, ¿cuál fue la parte más llamativa o la parte que más llamó su atención con respecto a la introducción de Catastro de la semana pasada? Muy bien, José, con respecto a los efectos tributarios. ¿Ya? ¿Otros chicos? A ver, Manuel, Jorge. ¿Se acuerdan? Elis Milagros, los órganos del sistema. Muy bien. Entonces queremos decir, ¿no es cierto?, que Catastro, ¿no es cierto?, nos sirve para muchas cosas, justamente ahí nos dice, para planificación urbana, que es algo muy importante y algo que sabemos, ¿no? En la actualidad muchas entidades generadoras de catastro, ¿no? No tienen una buena planificación urbana. Por ende, ¿no? Están usando, ¿no?, la actualización o el levantamiento catastral para esos procesos. Bueno, si ustedes han leído o han visto justamente la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa ley? Claro, muy bien, ¿no? El catastro no solamente se enfoca, como nuestro curso lo dice, catastro urbano, o sea, hay catastro rural, catastro minero, ¿no? Entonces, todo eso abarca al catastro multipropósitos. Muy bien, Jorge Pozo, ¿no? La ley 2829.4, muy bien, ¿no? Dentro de la ley 2829.4, si ustedes han podido verificar o se acuerdan, ¿no? Ahí hablaba eh, de cuatro capítulos principales, ¿no es cierto? Cuatro capítulos. Capítulo 1, el capítulo 2 que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Capítulo 1 hablaba de los objetivos y conceptos generales, por qué realmente se crea la ley 2829.4, cuál es el objetivo principal en este caso, ¿no? De integrar el catastro a nivel nacional, ¿no? Les dije justamente por qué se crea esto, a raíz de que muchas entidades generadoras de catastro y otras empresas, ¿no?, realizaban catastro, ¿no?, cada quien con una metodología totalmente diferente. Entonces, a través de la creación de este sistema, hace que el catastro, ¿no es cierto?, sea integrado, ¿no? Que la metodología a usar, ¿no?, sea igual en todas partes de nuestro territorio nacional, ¿no? La segunda parte de la ley 2829.4 nos habla justamente de la creación de la administración del sistema, se puede decir, ¿no? Son los órganos de por quienes justamente están administrado el sistema nacional, ¿no?, integrado de información catastral predial, ¿no? Ahí hemos hablado justamente, algunos de ustedes me estaba mencionando, ¿no?, con respecto al Consejo Nacional de Catastro, nos hablaba de la Secretaría Técnica, nos hablaba de las comisiones consultivas. Ahora quiero que me diga, ¿de qué se encargaba el Consejo Nacional de Catastro? Es un repaso ahorita rapidito para entrar a la clase actualmente que vamos a realizar el día de hoy.
De manera concreta, ¿no es cierto? Me dicen, me escriben en el chat, ¿no? ¿De qué se encargaba el Consejo Nacional de Catastro, la Secretaría Técnica y las comisiones consultivas? A ver, Milagros, Oscar, Juan, Jorge. La integración catastral, a ver, otro. Aprobar la política nacional, muy bien, ¿no? Aprobar la política nacional, Secretaría Técnica, responsable de hacer cumplir esas políticas, ¿no? Se cargaba de supervisar, muy bien, supervisar el procedimiento de levantamiento catastral. Ahí falta, ¿quién interviene? A ver, con respecto a las comisiones consultivas, ¿de qué se encargaba? Ya me han dicho con respecto al Consejo Nacional de Catastro, a la Secretaría Técnica, y faltarían las comisiones consultivas. De delimitación geográfica, ¿no? Que actualmente hoy día seguimos con esos problemas de delimitaciones geográficas, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando tengamos algún tipo de problema con respecto a la delimitación, ¿no? De algún distrito, se llama comisiones consultivas para poder dilucidar, ¿no es cierto?, cuál es el problema y verdaderamente, ¿no?, el área, ¿no?, el área que se encuentra en disputa, a quién le pertenece. Muy bien, si continuamos con esta ley 2829-4, seguimos en el tercer capítulo, ¿no? En el tercer capítulo vamos a hablar acerca del Código Único Catastral. ¿Alguien me puede mencionar, por favor, qué significa el Código Único Catastral? Claro, es como el DNI del predio, ¿no es cierto? Es como nosotros tenemos un documento nacional de identidad, ¿no? Donde pues nosotros somos únicos, ¿no es cierto? No hay otra, por más que sea tu gemelo, ¿no? Igual tienes una identidad única. Igual manera, ¿no es cierto? Es con respecto a los predios, a las casas o a las propiedades, ¿no es cierto? Con sus respectivas propietarias y las características de los predios. Pero si vamos a continuar con esto del Código Único Catastral, vamos a tener primero que saber reconocer unidades catastrales. Vamos a ver esta parte, pues no quiero que me digan, no, profesora, no, todavía no terminamos de ver, ¿no?, con respecto a la ley 2829-4, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar el proceso de levantamiento catastral para poder entender esta parte del Código Único Catastral, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nosotros a un predio le damos ese Código Único Catastral, ¿no? ¿Qué criterios tomamos? Pero para esto vamos primero con nuestra presentación de hoy día para la próxima clase, ¿no?, entrar en esta parte del Código Único Catastral. ¿Entendido? Bueno, entonces pasamos, ¿no?, a nuestro proceso de levantamiento catastral, ¿no? ¿Qué entendemos por un proceso de levantamiento catastral? ¿No? Que viene a ser justamente una parte del proyecto, bueno, es un proyecto en sí, ¿no es cierto?, donde uno va a realizar todos los procesos, ¿no?, referentes a la información que va a poder obtener en campo, ¿no? Actividades previas, nos dicen. Actividades previas antes del proceso de levantamiento catastral. Y la subrayé. Toda esta información que está acá que ahorita está en el PPT, ¿no?, está en el archivo adjunto de las 112 páginas que al día de hoy le he pasado, ¿no? Claro que acá de alguna manera es sumida para poder entenderlo, ¿no?, porque la otra es muy, muy amplia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las actividades previas al proceso de levantamiento catastral?
antes de abordar un proyecto de levantamiento catastral, ¿no? En cualquier distrito, ¿no es cierto? En cualquier distrito, ya sea Lima Metropolitana, Lima departamentos de nuestro querido Perú, ¿no? Vamos a considerar lo siguiente. ¿Cuáles son esos, no? Dice que tenemos que analizar. A ver. ¿No me escucha, Juan? A ver. Dice que analizar la documentación catastral existente. ¿Por qué creen ustedes, no, que tenemos que analizar, ¿no?, la documentación catastral existente? ¿Cuál vendría a ser el objetivo de poder analizar la documentación existente ya dentro de la municipalidad que va a realizar el procedimiento de levantamiento catastral? A ver, por favor, escriban en el chat. La existencia de antecedentes. ¿Qué más, chicos? El punto de partida para llevar a todo a cabo. Entonces, muy bien, pues, para tenerlo como referencia. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿No? Algunas veces para tenerlo como referencia, ¿no es cierto? Una serie de antecedentes, de cosas que han suscitado anteriormente, ¿no? Y otra cosa muy importante, ¿no? Si yo tengo documentación catastral alguno, puede ser pues planos catastrales, ¿no? Me sirve como base justamente para poder realizar el procedimiento de levantamiento catastral, ¿no? Incluso hasta de una comparación del cambio que podía haber surgido en el transcurrir de ese tiempo, ¿no? Dice, a nivel gráfico, no sé, el catastral existente también a nivel gráfico, ¿no? Y alfanumérico, ¿no? Gráfico y alfanumérico. Cuando hablamos de gráfico, justamente estamos hablando del plano catastral, ya sea del predio o de la manzana en general. O el otro caso alfanumérico es de las fichas catastrales. ¿Por qué alfanumérico? Porque la información que va plasmada dentro de las fichas catastrales pueden ser tanto números como letras, ¿ya? En este caso, ¿no?, de existir cualquier tipo de información gráfica, ¿no?, se analizará su posible utilidad en el levantamiento emprendido, ¿no? ¿Qué más nos dice? Así, si un distrito posee un gran porcentaje de su territorio de información gráfica obtenida mediante topografía clásica, que puede ser pues a través de un teodolito, que puede ser a través de una estación total, o tal vez de repente de GPS, ¿no? Se puede plantear su levantamiento catastral complementando la información gráfica del territorio faltante con más topografía clásica, ¿no? O si ya tiene la municipalidad o cualquier otra institución un vuelo fotogramétrico reciente, se analiza su validez para su uso en el levantamiento catastral planteado, con la finalidad de ahorro económico y plazo. Entonces, la información que nosotros podemos adquirir de otras entidades, como puede ser del IGN, ¿no? Nos ayuda de alguna manera para, ¿no? Ustedes imagínense que ustedes fueran pues los jefes de proyecto que van a realizar este proceso de levantamiento catastral, ¿no? Ahí tendrían un ahorro, ¿no es cierto? Un ahorro económico, ¿no? Menos tiempo en la búsqueda de repente de mayor, no en la búsqueda, sino en la, sí, búsqueda de información en campo. Eso requiere mayor gasto económico, ¿no es cierto? Y una pérdida de tiempo que también conlleva al incremento en el gasto económico, ¿ya? Entonces, la información que yo pueda encontrar me va a servir de mucho, ¿no? También se debe considerar un proceso previo de caracterización del área a catastral, ¿no? ¿Cuál es el área que vamos a trabajar? Delimitar, ¿no?,
perfectamente cuál es el área a delimitar. Estos trabajos se desarrollan tanto en gabinete como en campo, ¿no? El cual se llamará diagnóstico territorial. Por eso, para todos esos procesos, tanto en gabinete como en campo, nosotros tenemos que tener justamente, ¿no?, el personal adecuado e indicado para esta ejecución, ¿no? Este proceso se debe dividir en niveles, estructura, de acuerdo a la información en la que cuenta la municipalidad o más conocida como el ente generadora de catastro. También tenemos que considerar que el catastro no necesariamente debe desarrollarse en todo el distrito, sino que puede realizárselo por etapas o por sectores, dependiendo de la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que está solventando la municipalidad para poder generar este proyecto, ¿no? ¿De qué valdría, no, yo decir, no, voy a hacer un proceso de levantamiento catastral de todo el distrito cuando no hay ingresos suficientes, ¿no? Entonces, yo tengo que proyectar según, si yo soy justamente el director, el organizador del proyecto de catastro, ¿no? Tengo que ver cuáles son las más necesarias para poder realizar el proceso de levantamiento catastral. Disculpen. Entonces pasamos. Definición del ámbito catastral urbano, ¿no? Dentro del planteamiento se hace, dice, los levantamientos catastrales deben plantearse a nivel distrital, siendo objeto del levantamiento catastral todo el territorio comprendido entre sus límites administrativos sin excluir nada. Eso siempre y cuando estamos hablando, pues recuerden que no todos los distritos en todo el Perú son netamente urbanos. Hay distritos que tienen su área urbana y su área rurales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de catastro estoy generando, no? Y si estoy generando un catastro de repente múltiples, pues el catastro finalmente va a ser todo, ¿no? Pero si es un catastro urbano, ¿no? Pues yo me voy a enfocar, ¿no?, en las zonas urbanas, netamente urbanas. Así es, Jorge Pozo, ¿no? Así es. Eh, el proceso de levantamiento catastral, el verificador catastral lo puede ir verificar. Pero no se, el verificador catastral en este caso no sirve cuando se pide a una sola persona, el propietario en este caso tiene que pagar, ¿no? No es todo lo contrario lo que sucede cuando haces todo un proceso de levantamiento catastral para un grupo, para una asociación, ¿no? Entonces ahí el propietario no paga. En cambio, cuando solamente pide un predio que le hagan el proceso de levantamiento o su actualización catastral, ¿no? Ahí necesariamente, ¿no?, para solicitar, ¿no?, que la realicen el catastro o actualización catastral, tiene que pagar, ¿ya? Los, los predios sujetos al levantamiento catastral urbano serán todos aquellos que sean parte del casco urbano, ¿no? Y que estén dentro del área de influencia de expansión urbana, ¿no? En las zonas bien consolidadas, las zonas más alejadas serán aquellas aglomeraciones de viviendas que estén dentro de lo establecido para centros urbanos, pero mayormente son conocidos como centros urbanos informales, porque a veces son por posicionamiento, ¿cierto?, que se van de alguna manera desarrollando, así como tenemos muchas ciudades en todo nuestro país, ¿no?, que se van estableciendo en diferentes puntos, ¿no?, se van acentuando en diferentes lugares, ¿no? El ámbito catastral urbano podría estar sujeto a los planes de desarrollo, ¿no?, y planes de acondicionamiento territorial. Entonces, no olvidemos que el ámbito del catastro urbano, el ámbito está sujeto, dice, a los planes de desarrollo. Por supuesto que tienen que estar sujetos a los planes de desarrollo y planes de acondicionamiento territorial. Ya, no olvidar. Su definición será competencia exclusiva de autoridades locales, ¿no?, en este caso para, ¿no?, las PDU y las PAT, ¿no?
planes de acondicionamiento territorial. A ver, vemos estos 4 puntos. La primera, dice, ¿no? Bueno, en este caso puse las 4 más importantes. Tenemos otras también que ustedes, no sé, en sus horas que puedan acceder a la información adjunta del manual de levantamiento catastral, pueden dar cuenta que hay otras más, ¿no? A ver, por ninguna razón, el área de levantamiento catastral urbana de una municipalidad podrá pasar los límites de jurisdicción. Entonces ustedes de repente me dirán, pues, ¿no? Pero, profesora, ¿no? Si hay problemas de límites geográficos, ¿qué se hace? ¿No? Si acá me dice, por ninguna razón el área de levantamiento catastral urbano de una municipalidad podrá pasar los límites de su jurisdicción. Entonces, ¿qué creen ustedes que se realiza en ese caso? Cuando hay problemas de conflictos de límites. ¿Qué creen ustedes que se haría? ¿O qué soluciones plantearían para ese caso? La ley de demarcación territorial. Coordinar con los gobiernos regionales. Recuerden que en todo proceso de levantamiento catastral, ¿no es cierto? Tiene un tiempo de duración, ¿no? A cuanto más te demoras, ¿no? Cuanto más te demoras, pues incrementan los gastos, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Que se haga exacto. Entonces, si yo busco la alternativa de soluciones, no tiene que ser la más rápida y de alguna manera la más adecuada. Que en este caso vendría, si no, si hay problemas, ¿no? De limitación territorial, ¿no? Están peleando por un sector, 2 o 3 distritos, ¿no? Entonces, la solución de alguna manera más sensata es dejarlo libre, ¿no? Hasta que se pueda de alguna manera aclarar la situación, ¿ya? A través ya, bueno, podemos ver, ¿no es cierto? Eh, Mayor información para dar la mejor solución a esto, ¿ya? Una consulta popular, van, por ejemplo, llamamos a comisiones consultivas, recuerden, para eso estamos, para eso están las comisiones consultivas, ¿no? Para aclarar. Pero todo eso se manda un tiempo. Entonces, y el tiempo es lo que no se quiere perder en el proceso de levantamiento catastral. O en todo caso, ¿no? Que se realice ese proceso de levantamiento catastral con ya aclarada la situación, ¿no? Entonces ahí no habría problema. Sí, podemos utilizar, por ejemplo, la ley de demarcación territorial, podemos utilizar información del INE, podemos utilizar al IGN, ¿no? Pero eso, como les digo, requiere de tiempo, ¿no? Entonces, sí, y ya está aclarado antes del proceso de levantamiento catastral, fenomenal, no habría problema. Pero, ¿no? Si se realiza el proceso de levantamiento catastral y aún no está dilucidado, no está aclarado esa situación, es preferible dejarlo. También podemos buscar, sí, como ustedes lo que mencionan está muy correcto, ¿no? Pero lo que vamos acá es el menor tiempo posible. En el caso, vamos al segundo punto, en el caso dice de otras municipalidades o entes generadores de catastro que por razón de su creación, su área de trabajo abarque más de un distrito, deberán considerar los límites distritales haciendo cortes en los mismos a fin de no considerar predios de otro distrito, de un distrito a otro.
Se fue la señal, disculpen, no sé qué pasó, pero ya regresó. Confirmar si todos me escuchan, por favor. Ok. Bueno, Milagros me dice, ¿cuánto tiempo óptimo lleva un levantamiento catastral? Un levantamiento catastral va a depender, ¿no es cierto?, de cuánta área ha designado de alguna manera hacer el proceso de levantamiento catastral. Según el manual, ¿no?, que ha creado el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, ¿no?, un proceso de levantamiento catastral se supone que tiene que durar un año, ¿no? Un año como máximo. De ahí, si quieres implementar, ¿no?, sacas otro presupuesto para poder ejecutar más áreas, ¿no? Según eso, ¿no?, es un año. No puedes pasarte de eso. Dentro de eso, ¿no?, está todo un proceso. No solamente es la información que vamos a recoger de campo, ¿no? Todo desde la etapa inicial, cómo es que se va a organizar, cómo se va a sectorizar, cómo se va a manzanear, cómo identificamos los lotes. Es todo un proceso. Todo eso tiene que demorar un proceso de un año, ¿no? Tercer punto, nos dice, serán sujetas de levantamiento catastral todas las áreas determinadas por las autoridades locales. Las agrupaciones de vivienda que no cuenten con saneamiento físico legal, estas áreas serán levantadas igual que las demás y su tratamiento será materia de toma de decisiones por parte de la municipalidad local en su debido momento. ¿Ya? Último punto, cuarto punto. Si existe un catastro urbano elaborado, ¿no?, con anterioridad, lo que habíamos estado mencionando, será obligatorio su utilización a modo de consulta o referencia y se validará con el nuevo levantamiento, ¿no? Para su uso habrá que hacer un previo control de calidad de la información existente para poder comprobar su validez. ¿No? Entonces tenemos, ¿no?, seguimos con ya todo ese proceso de levantamiento catastral, ¿no? Vamos a seguir con la parte cartográfica. Bueno, en la parte cartográfica o todo el proceso de levantamiento catastral vamos a tener dos metodologías, ¿ya? Tenemos el método indirecto y el método directo, ¿ya? En el caso de la metodología indirecta, acá dice, se establece la elaboración del catastro en base a la obtención de ortofotos y cartografía digital, ¿no? Mediante restitución, considerarse el método más eficiente para llevar a cabo el levantamiento catastral urbano por las siguientes razones. Entonces, necesariamente, ¿no?, el distrito, la zona urbana de un respectivo distrito, si yo quiero levantar de manera indirecta, ¿no?, yo necesito ortofotos, ¿no?, o una cartografía digital para que el proceso de levantamiento catastral sea más rápido, ¿no? Para que sea más rápido. Por ende, me dicen, ¿cierto? Este método indirecto genera menores gastos. Es más eficiente en los procesos de levantamiento. Tiene menor exigencias cuantitativas y cualitativas con respecto a las brigadas de campo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo la información de alguna manera, como lo estoy indicando acá, ¿no es cierto?, de las ortofotos, y lo que hago es trabajar, ¿no?, a través de programas como el Google Earth, con otros puede ser el ArcGIS, ¿no?, dependiendo del sistema, para poder de alguna manera ya sectorizar, ¿no?, manzanear, incluso identificar los respectivos lotes dentro de cada manzana. Así es, del Google Earth, ¿no? También nos ayuda la información para poder hacer un levantamiento catastral, ¿no? Y también haces un traslape entre el Google Earth y las ortofotos a través de los vuelos fotogramétricos que se realizan, pero tenemos que tener información. Y como sabemos, no todo nuestro Perú tiene pues vuelos fotogramétricos, etc. Incluso hay lugares donde no se puede realizar por la existencia de mucha nubosidad, ¿no?,
inclinaciones, ¿no? Y justamente nuestra topografía, ¿no? Es muy accidentada y por ende a veces no podemos hacer a todo el Perú vuelos fotogramétricos y que estén en excelentes condiciones para poder realizar. Entonces, por eso también se realiza el otro método, que es el método directo, ¿ya? En el método directo, ¿no? Ustedes ahora me dirán, ¿no? Método indirecto, ¿no? Usamos ortofotos, cartografía digital y otras herramientas, ¿no? Para poder determinar. Claro que son confiables porque tenemos que sí o sí, ¿no es cierto?, georreferenciar, ¿no? A ver, Jorge, ¿qué dicen? ¿Y se puede solicitar los vuelos de nuestros satélites? A ver, sí lo podemos hacer, pero tenemos muchos problemas en esa situación. Actualmente, hasta nuestro Instituto Geográfico Nacional no tiene a veces toda la información. A veces se necesita de terceros, ¿no? Para poder obtener toda la información. Y eso genera también un cierto gasto. Pero si ya hay a la mano este tipo de ortofotos, todo, entonces esto te va a ayudar a realizar un catastro más rápido, más eficiente y con menos gastos económicos, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, cuando utilizamos método directo, ¿no? Cuando utilizamos métodos directos, ¿no? Necesariamente nosotros necesitamos de GPS, estaciones totales, bueno, ahorita actualmente de estación total o en otro caso teodolito, pero cuando es teodolito ya sabemos que hay un margen de error un poquito más grande, ¿no? También estación total, milímetros, los otros son centímetros. Acá por eso nos dice, mayor gasto económico, porque necesita, ¿por qué mayor gasto económico? Porque mayor demanda de personal, ¿no? Mayor demanda de personal, mayor gasto económico. Menor eficiencia en los procesos de levantamiento. Recuerden que los instrumentos manejados somos seres humanos y como seres humanos tenemos muchos aspectos que de alguna manera perjudica, ¿no es cierto?, o incrementa el margen de error del proceso de levantamiento catastral, ¿no? Así seas tú mismo que midas 2 veces, no te sale la medición de manera igual, ¿no? Siempre hay una diferencia, porque son aspectos, ¿no es cierto?, que se va a dar, ¿no? El viento, la vista, no son muchos aspectos que de alguna manera van a involucrar que las medidas, ¿no?, por más que la realiza la misma persona en el mismo momento, no sean exactamente iguales. Con eso no estoy diciendo que el margen de error es enorme, simplemente el margen de error es pequeño, en este caso, ¿no? Pero, ¿no?, hay un margen de error, ¿ya? También se tiene mayor exigencias cuantitativas y cualitativas en sus brigadas de campo. ¿Por qué? Porque requiere mayor cantidad de personas. Mayor cantidad de personas, pues incrementa más mis gastos económicos porque yo tengo que pagar a las personas que están realizando ese proceso de levantamiento catastral. Por supuesto que sí, Jorge, ¿no? Se puede utilizar ambos métodos, ¿no? Porque como yo le estaba mencionando anteriormente, ¿no?, en todos lados no tenemos los vuelos fotogramétricos completamente, ¿no? Y hay otros lugares, pues, así lo tuvieran, no está muy claro, por pendientes o por inclinaciones, ¿no? Están muy oscuras, muy opacas, no se puede definir, entonces necesariamente yo voy a tener que utilizar el método directo. Necesariamente tengo que ir a campo con mi GPS, o dependiendo de zonas rurales, o mi teodolito o estación total dentro de zonas urbanas. También depende de cada institución, porque cuánto presupuesto pues requiere, ¿no? Requiere gastar en este caso, ¿no? O está dispuesto a gastar, ¿no? En este caso yo creo que si las municipalidades o entidades generadoras de catastro, ¿no?, el catastro les ayuda para un proceso de planificación urbana, ¿no?, su propio ordenamiento territorial, tiene que de alguna manera, ¿no?, incrementar o generar más gastos en su proceso de levantamiento catastral, ¿no? Pero así para todo su distrito de una vez, porque si le haces, ¿no?, realizas dentro del distrito la zona A,
¿no? Realiza el levantamiento catastral. Después de 2 años vuelves a la misma, ¿no? Entonces solamente ahí tendría que hacer una actualización catastral. Mientras tanto, hago un proceso de levantamiento catastral en la zona B, C, D, ¿no? Así hasta culminar toda la jurisdicción de un respectivo distrito, ¿no? Que eso sería lo más adecuado y sensato que tendría que realizar, pero por motivos que ya habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? No se realiza. A ver, continuamos. De contar, dice con catastro, el municipio local utilizará esta información como base en el proceso de su restitución. El planteamiento de obtención de ortofotos y cartografía por métodos fotogramétricos no excluye el uso de topografía clásica. Eso es lo que justamente estaba preguntando Jorge Pozo, ¿no? ¿Puedo usar ambos? Sí. ¿No? Si yo uso la metodología indirecta, no quiere decir que yo ya no voy a necesitar de la metodología directa, ¿no? A veces es necesaria, ¿no? A veces incluso para corroborar cosas más pequeñas, ¿no? Va a necesitar de ello. A ver, cuando hablamos del proceso de levantamiento catastral, cuando hablamos de las ortofotos, todo, ¿no? La imagen en su totalidad que yo pueda de alguna manera divisar, identificar, lo vamos a llamar la restitución que está preguntando en Milagros, ¿no? A veces las restituciones pueden ser muy claras, a veces por factores ambientales no puede ser buena, ¿ya? Nos hemos quedado. Entonces, ya que en determinados lugares será necesario su empleo como base fundamental de obtención de cartografía por imposibilidad de llevar a cabo los vuelos fotogramétricos, ¿sabes? Entonces, en algunos lugares, ¿no? Por más dinero a veces que pueda tener una institución, no se puede llevar a cabo los vuelos fotogramétricos para obtener justamente mis ortofotos que comúnmente utilizamos para esto, pues voy a tener que usar la metodología directa a través de mi equipo topográfico, ¿no? Necesariamente voy a tener que usar. Esos factores ambientales o meteorológicos, ¿no? Puede ser, dice, la nubosidad permanente que no permite la visualización de de todo el terreno para poder justamente, ¿no? Realizar el vuelo, ¿no? U otros factores que puede ser la topografía del lugar, ¿no? Que de alguna manera no se puede realizar los vuelos. En las zonas donde sí se puedan realizar vuelos fotogramétricos, la topografía clásica o método directo también conocido, también será necesaria en los siguientes casos, ¿no? También en los siguientes casos es lo que me estaban diciendo algunos de ustedes, ¿no? ¿Podemos usar ambos? Sí se puede usar ambos. En los distritos donde se disponga de información topográfica de gran parte de su territorio, se deben plantear el método directo, ¿no? Para poder complementar la información gráfica de todo su territorio en base al análisis económico, de tiempos y de disponibilidad de medios para poder llevar a cabo. Así es, Hitler. Ahora pues ya sí está la tecnología va avanzando, ¿no? Como la tecnología va avanzando, entonces ahora pues ya están utilizando los drones para muchas cosas, no solamente para generar catastro, por ejemplo, sino también para ver diferentes tipos de cultivo en la parte de zonas rurales, ¿no es cierto? De identificar el tipo de enfermedades que puede dar, etcétera, ¿no? Pero también recuerden, ¿no? Mayor tecnología, también mayores gastos, ¿no? Bueno, no tanto gastos porque en realidad solamente de poder adquirir o, como le dicen esto,
poder solicitar, ¿no es cierto?, para poder utilizar, en este caso, los drones, ¿no? Que sería, creo que lo más sensato, porque he visto, ¿no es cierto?, pues, imágenes a través de drones que se ven muy claros, muy perfectos, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente, ¿no? Que vamos a pasar el levantamiento catastral en sí. El levantamiento catastral, en su componente gráfico, se llevará a cabo a través de dos metodologías propuestas. La metodología indirecta, con el uso de ortofotos y planos cartográficos resultantes de la restitución, ya cuando realiza el vuelo fotogramétrico, la aeronave, ya sea pues un avión, un helicóptero o incluso un globo aerostático, a todo ese proceso, a ese barrido, ¿no? Está ¿no? Y sacamos la restitución o, o, o la imagen en sí de todo, ¿no? Y la metodología directa con el uso de equipos GPS, diferenciales o topografía clásica, ¿no? Que puede ser la estación total, teodolito que les dije, ¿no es cierto? Que solo serán utilizados en zonas en donde las ortofotos y planos cartográficos resultantes de restitución no consigan brindar la información necesaria y que se quiere complementar, ¿no? La base cartográfica o bien donde la municipalidad es por diferentes criterios así lo decida, ¿no? De repente, pues la municipalidad de ahí tiene de alguna manera, como les puedo, a ver, resulta que dentro de un área de proceso de levantamiento catastral, si bien es cierto, tengo yo mis ortofotos, ¿no? O tengo todos los planos a través de ese tipo de información. Sin embargo, ¿no? Yo identifico que en ese lugar donde se está realizando el proceso de levantamiento catastral de manera indirecta, ¿no? Identifico conflictos sociales, ¿no? Entonces, para poder tener una mayor información, ¿no? Que en ese lugar hay conflictos sociales, pandillaje, delincuencia, yo qué sé, ¿no? Entonces, para poder identificar claramente cómo está la acción en el lugar, yo puedo usar mi metodología directa. Entonces, por eso dice, va a depender mucho en este caso, ¿no? De la municipalidad, ¿no? Entonces, depende de los criterios que decida la municipalidad, yo voy a realizar mi proceso de levantamiento catastral, sea de manera indirecta, directa o mixta. A ver, Jorge, ¿en qué etapa es recomendable solicitar la validación de los puntos geodésicos por el IGN para validar los puntos de datum de WGS84? A ver, cuando nosotros hablamos ya de la parte catastral, ¿no? Cuando ya terminamos de todo este proceso, ya cómo vamos a realizar nuestro proceso de levantamiento catastral, cuál de las metodologías vamos a usar, ¿no? Ya tenemos toda la información necesaria. Ahí, ¿no? Damos justamente, solicitamos, porque nosotros necesitamos justamente puntos geodésicos para poder trabajar, ¿no? Entonces, cuando solicitamos eso, necesitamos 3 de tipo C, puntos geodésicos, para poder trabajar. Y a partir de eso, ¿cierto? Hay 45 otros tipos de puntos geodésicos para estar monitoreando constantemente el trabajo, ¿no? Para que de alguna manera no tenga deficiencias. A ver, continuamos. El levantamiento catastral en su componente alfanumérico, ya sabemos, no olvidar a aquellos que ya lo saben muy bien y aquellos que de repente recién están conociendo esta palabra alfanumérico, no se olviden, ¿no? Que alfanumérico se denomina, ¿no? A la información, ¿no? Tanto numérica como escrita, ¿no? Me refiero números y letras, ¿no? Que quedan plasmados justamente en las fichas catastrales.
se plantea en la obtención de datos de los propietarios. Ay, no olvídame. El levantamiento catastral urbano en su componente alfanumérico se plantea en la obtención de datos de los propietarios o poseedores, porque recuerden que no todos en el proceso de levantamiento catastral vamos a encontrar a los propietarios ya con un título de propiedad, escrito en registros públicos, no. A veces podemos encontrar poseedores, ¿no? Que por posición, por prescripción adquisitiva, etcétera, podemos encontrar dentro de un predio, ¿no? Entonces, terminan en unos casos poseedores. Y de las características de los predios y de sus construcciones. Bueno, los predios tienen diferentes características, dependiendo, ¿no es cierto?, cómo se nos ha ocurrido construir nuestros predios, ¿no?, qué acabados tiene, etcétera, ¿no?, basado en las recomendaciones hechas en el manual de diagnóstico de los datos catastrales. En ese manual recomienda evitar la toma de datos que no aporten nada a la seguridad jurídica de los bienes o a su valor o ubicación. Y se recomienda que las fichas de campo, en este caso, ahorita lo estoy mencionando, nosotros nos vamos a familiarizar más, ¿no? Para esta clase, bueno, estamos en la segunda, ¿no? La tercera, para la quinta clase, ya vamos a hablar específicamente con respecto a las fichas catastrales, ¿no? Ya no sé. Pero de todas maneras ya voy a ir adjuntando para que lo vayan conociendo las fichas catastrales. No contengan ningún dato sobre mediciones, ¿no? En método indirecto. Solamente el frente del predio que no contengan ningún dato sobre documentación complementaria que pueda obtenerse desde la propia municipalidad, ¿no? Entonces la municipalidad te da un plano base de alguna manera donde te indica, ¿no?, las medidas exactas de los predios, ¿no? Entonces de alguna manera si quieres corroborar, ¿no?, se van a marcar primero una linderación de la manzana, de toda la manzana y del frente del predio para ver, ¿cierto?, si está exacta tal cual al plano base que te entrega la municipalidad. Los levantamientos catastrales, ¿no?, son de por sí procesos complejos y sujetos a errores. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Son complejos y sujetos a errores, ya les dije, ¿no es cierto? Porque uno como ser humano siempre, ¿no?, tiende a cometer ese error, pero con eso no se dice que nosotros podemos cometer errores garrafales. Los errores tienen que ser mínimos, ¿no? Porque justamente utilizamos, ¿no?, instrumentos, ¿no?, que pueden tener algún margen de error, ¿no? Por lo que a más datos a tomar en campo, mayor es la probabilidad de poder omitirlos o tomarlos de manera incorrecta. Por tanto, deben tomarse los datos esenciales referentes exclusivamente al catastro predial, ¿no?, con la doble finalidad de exactitud en la toma de ellas y económica en los procesos. Entonces, ¿por qué tiene que ser exacta? Bueno, tratar de que sea exacta, ¿no?, y económica, porque si ustedes cometen, como lo denominamos a veces, errores garrafales, ¿no?, tenemos que volver a campo, y ese proceso de volver a campo, pues incrementa gastos económicos, ¿no? Bueno, recuerden, pérdida de tiempo, ¿no?, y incrementan los gastos económicos. A ver, ¿qué me están? Sí, se utilizan fichas catastrales, Oscar, en el proceso de levantamiento catastral. Las invasiones que se encuentran en litigio pueden ser catastrados. A ver, las invasiones que se encuentran en litigio. Se recoge la información. Y se aclara dentro de la ficha catastral, ¿no es cierto?, que el predio se encuentra en litigio para poder aclarar, ¿no? Y se encuentra en litigio y si hay documentación que te adjuntan el propietario, no se pone, ¿no? Y no se en donde dice identificación de propietario, pues no vamos a poner a ninguno, ¿no? Hay una opción para poner cuando está en litigio. La ficha que se utiliza para el levantamiento catastral está normada
Así es, está las fichas catastrales, ¿no? Está normada para todos, pero cada municipalidad de repente le da un color específico por, bueno, cada municipio, pero todos tienen las mismas características, todos tienen, ¿cómo se llama?, los mismos datos a recolectar. Con esto lo que se quiere justamente es poder ampliar la seguridad jurídica, Jiménez, ¿no? Porque hay muchos predios que eh, justamente no están ni inscritos, ¿no? Algunos ni siquiera, pues, ni en la municipalidad, siquiera pagando sus tributos para que haya ya una documentación que acredite, ¿no? Que él es el propietario. Entonces, al haber personas, pues, ¿cómo se puede decir? Muy vivas, ¿no? Se validan de esto, ¿no? Para poder usarlos en su beneficio. Entonces, si tenemos mayor información catastral, pasamos a la municipalidad, lo registramos y esto a la vez está, recuerden, relacionado con el registro de predios, ¿no? La Superintendencia Nacional de Registro Predial, la SUNAR, entonces, ¿no? Va a hacer pues que su predio de alguna manera esté más segura. Sí, justamente hay una ficha catastral que se llama ficha individual, donde ahí vamos a identificar justamente quién es el propietario y qué condición tiene, ¿no? Referencia que nos dice la titularidad, ¿no? Cómo lo obtiene, es poseedor, es titular, cómo lo realizó compra y venta, propietario único, si es cotitular, se ha comprado con su esposa, ¿no? Etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver cuando llenemos las fichas catastrales. ¿Qué pasa con los boletos de compra y venta? Bueno, boletos, los boletos de compra y venta. Bueno, Jiménez, José, no sé a qué te refieres con los boletos de compra y venta, una minuta o una compra simple, supongo, de compra y venta, o, ¿no? Eso, dependiendo de qué tipo, cuando te presentan los documentos, ¿no? Ahí vas a tener la opción de poder rellenar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de documento te ha presentado? O por último, si no puedes, se solicita de alguna manera una copia, ¿no? Nunca el original, ¿no? Eso te traería problemas. Ese, ¿cómo se llama? Es una copia, ¿no? En todo caso, si el propietario ni siquiera desea facilitarte la copia, pues se ponen los números, los registros indicados de la compra y venta realizado, un número de CAR, dependiendo, ¿no? De lo que tenga. Pues una compra y venta simple siempre aparece arriba el número, ¿no? Y según eso se va adjuntando o se va prescribiendo dentro de tus fichas catastrales. Así es, Hitler, ya se está estandarizando, eso es a nivel nacional, ¿no? Justamente la 28294 se creó para eso, para poder regular, integrar todos los catastros, ¿no? Que se realizaba de manera diferente en todo nuestro país por diferentes criterios, ahora es, ¿no? De manera estándar, con la misma metodología, ¿no? Claro, siempre teniendo en cuenta las casuísticas que se puedan presentar, pues, no sé, en la zona de la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? A ver, Milagros. ¿Qué pasa si el levantamiento catastral al final está erróneo? ¿Esos datos se borran o se dejan como antecedente fallido? No nos podemos, ¿cómo se llama?, dar el lujo de que todo el proceso de levantamiento catastral sea erróneo, ¿no? Ahorita, o sea, mucho menos ahora, ya pues antes de repente, porque no había justamente una ley como la tenemos actualmente, ¿no? De repente podía ser fallido justamente porque cada quien, ¿no es cierto?, utilizaba diferentes criterios, diferentes metodologías de levantamiento catastral, pero actualmente no se puede dar el lujo, ¿no? Como ahí alguno de su compañero, creo que José Pozo, nos estaba diciendo, ¿no es cierto? En qué momento se utiliza la georreferenciación. Entonces, todo está de alguna manera perfecto. Puede tener errores, sí, pero esos errores de alguna manera son mínimos, ¿no? Son ya criterios que a veces, eh, ya sea el supervisor o el técnico de campo, control de calidad, no supo cómo de alguna manera desarrollar la problemática, puede pasar. Pero de ahí que todo el proceso de levantamiento castral esté erróneo, imposible.
quizás se refiera a una sola ficha. A ver, ¿a qué te refieres? Dependiendo, no todos los predios van a tener una sola ficha, ¿no? Si yo tengo un predio de un piso, ¿no? De un piso, y yo soy la única dueña, pues voy a generar una sola ficha. Pero si ese predio ya tiene dos unidades, o mejor vamos a poner que ese predio de un solo piso, ¿no? Lo has comprado tú y tu hermana, Oscar, ¿no? Entonces ya no vamos a generar una ficha, vamos a generar dos fichas, ¿no? Una ficha para identificación del predio y otra ficha para identificación de los propietarios, ¿ok? Ya. Quizás se refiere a una sola ficha. Ya. Bueno, no una sola ficha en el proceso de control de calidad, ¿no? Supervisor, control de calidad, pues ahí no puede. Sí hay errores, no les digo que no, se cometen errores, pero de alguna manera se soluciona. Un condominio, también, el condominio debe depender de muchos, ¿no? Si actualmente, por ejemplo, ese condominio sigue figurando como titular la empresa constructora, la empresa inmobiliaria, pues va a ser de repente propietario único. Pero si ha sido ya dividido legalmente, ¿no? Entonces ahí de qué estamos hablando, ¿no? De cómo, eh, a ver, estamos hablando de un predio donde hay propiedades no horizontales, ¿no? Cada uno tiene su propiedad. Pero si en caso la empresa constructora, la empresa inmobiliaria todavía no ha dividido legalmente, pues todos los propietarios de ese condominio pasan a ser cotitulares. O sea, hay que generarle, imagínate, cada ficha cotitular solamente tiene para 7 propietarios. En un condominio, imagínate cuántos hay, ¿no? ¿Cuántas fichas catastrales tendríamos que generar para ese condominio, ¿no? Dependiendo. Materiales de partida, ¿no es cierto?, de las brigadas de campo. A ver, las brigadas de campo para el entorno urbano tendrá como unidad de trabajo las manzanas catastrales. Escuchen, por favor, ¿verdad? Las brigadas de campo, ¿no?, para el entorno urbano tendrá como unidad de trabajo las manzanas catastrales. La información gráfica de toda una manzana será lo que se entregue a las brigadas de campo. Entonces, cuando pasamos ya a determinar, ¿no es cierto?, el proceso de levantamiento catastral, ¿no?, dependiendo cuál sea tu función dentro del proceso de levantamiento catastral, dentro del proyecto, ¿no?, vamos a ver esto, ¿no? Será lo que se entregue a las brigadas de campo. Entonces, a las brigadas de campo, ¿no?, tenemos que entregarles manzanas catastrales para proceder a su levantamiento catastral, ¿no? Entonces, le entregan, por ejemplo, una manzana catastral a Hitler. Hitler tiene que hacer su proceso de levantamiento catastral, ¿no?, a todos los predios que están dentro de esa manzana. De igual manera, si le dan a Oscar otra manzana, tiene que completar el proceso de levantamiento catastral de toda su manzana. En el caso de que la extensión de la manzana sea muy pequeña, ¿no?, es decir, por te dando orientaciones, qué soluciones puedes dar, ¿no?, o tenga un número de lotes inferior al rendimiento esperado diario, se les entregará más de una. Actualmente, exactamente no sé cuánto están pidiendo, dependiendo de cada entidad generadora de catastro, ¿no? Desde que empecé, por ejemplo, estar en proyectos de levantamiento catastral, pedían 6 unidades, se incrementó a 7, 8 unidades, ¿no? Algunos 10 unidades, ¿no? Entonces, si dentro de esa manzana catastral hay, vamos a poner 10 lotes, y los 10 lotes solamente tengan una unidad
catastral por lote, pues tengo 10 unidades. Entonces estaríamos con 10 unidades. Lo que te piden, vamos a suponer que eso te piden al día. Pero si te entregan una manzana catastral que tengan, vamos a poner 8 lotes, ¿no? Y con ajuste llegas a 9 unidades, te va a faltar para el día. Entonces necesariamente, ¿no? Te tienen que entregar otra manzana catastral para poder completar, ¿no? Las unidades que te están solicitando al día. No, por ejemplo, dice del rendimiento esperado diario, ¿no? Porque recuerda siempre se trabaja en base, ¿no? A la cantidad de unidades levantadas al día. Los supervisores planificarán las tareas diarias de las brigadas de campo, proporcionando a cada una de ellas la ortofoto y sus correspondientes vectores de manzanas, lotes y áreas construidas, y un ortofoto índice según corresponda por la complejidad del lugar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se trabaja con base de ortofoto y estas máquinas, ¿no? Incluso solicitan más unidades, ¿no? Cuando vas a campo, las unidades son menos, ¿no? Porque es más tiempo el hecho de ir al lugar in situ, ¿no? Y poder realizar tus medidas, ¿no? La toma de datos, ¿no? En cambio, cuando realizas en la propia máquina de identificación de lotes, pues va a ser en este caso más, ¿no? Materiales necesarios para el levantamiento catastral. Ese es en el caso de, ¿no? Si yo pues voy a realizar una metodología directa o indirecta. A ver, contesten por favor. Directa, muy bien chicos, muy bien. A ver, ¿qué me está diciendo Hitler? Terrenos inclinados al dibujar no cuadran en los planos. Por eso, de alguna manera, en ese caso, trabajamos con plano base. Cuando trabajamos con plano base, se supone que al momento de poder manzanear sí, se realiza el manzaneo antes de poder realizar la lotización de los predios, ya tienen una manzana que se les ha otorgado a los propietarios, ¿no? Desde una etapa inicial. Entonces se trabaja en base a eso. Entonces ya no hay mucha modificación cuando se va a campo, ¿no? Excepto pues que no se hayan posicionado, como sea, que es ya demasiado, ya, ¿cómo se dice? Demasiada informalidad, ¿no? Que finalmente antes de poder concretar la lotización, ellos ya tienen, ¿no? El plano base de manzana catastral, ¿no? Excepto que pues haya invasión a vías públicas, ¿no? Que eso sí, esas medidas sí se toman, ¿no? Para obtener justamente actualizado la información catastral. Entonces, en el proceso de un levantamiento catastral directo, ¿no? Necesariamente nosotros tenemos que tener winchas, ¿no? Winchas, cámaras fotográficas, ropa adecuada, una acreditación, material para escribir, dibujar, ¿no? Y tus fichas catastrales que tienes que llevar a cabo. Incluso, como estaba mencionando, ¿no? Cada vez la tecnología avanza. Con respecto a las cámaras fotográficas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba años anteriores? Cuando usaban la cámara, tomaban foto y usaban ese famoso rollo, ¿no? Nunca se podía ver la foto si habías tomado bien o mal. Entonces, para eso tenías que tomar 2, 3 tomas, ¿no? En cambio, actualmente tenemos las cámaras digitales, donde podemos observar claramente cómo has tomado pues, la foto, ¿no? Y si no te parece, puedes volver a tomar otra y ya se la borra. Entonces, eso también genera menos gastos económicos, ¿no? Entonces, la ayuda, en este caso de la tecnología, a veces es fundamental. Bueno, eso está exactamente, ¿no? Como está en el manual. No lo modifiqué. Dice, archivo de documentación de campo. ¿Cómo tengo que archivar la documentación obtenida de campo? Se propone el archivo de toda la documentación empleada en los trabajos de campo que estén de esta manera. De preferencia, deben archivarse de manera correlativa.
Primero vamos a poner las fichas catastrales, ¿no? Con sus respectivas ortofotos o la parte cartográfica, la foto de la fachada, o sea, del predio, ¿no? Foto de la manzana, donde se encuentra bien, o sea, tenemos el dibujo de la manzana y señalado cuál es el lote que hemos hecho el levantamiento, o cuál es el lote, ¿no es cierto?, justamente de la información que estamos prestando. El croquis, cómo llegar a ese predio, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir adjunto, ¿no? Y archivado a la vez, ¿no? Dentro de su folder de las manzanas catastrales. A ver. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, a ver la organización del personal. Cómo se encuentra organizado, ¿no? Todo el personal involucrado dentro del proceso de levantamiento catastral, ¿no? Todo. Primero vamos a tener al director del proyecto. En otros casos le denominamos jefe del proyecto, ¿ya? El director del proyecto, bueno, ese es el máximo responsable, ¿no?, del presupuesto habilitado para llevar a cabo todo el proceso de levantamiento catastral, ¿no? En este caso, pues si ya está definido qué zonas se levantar, si, bueno, de repente es un distrito pequeño, ¿no? Y dicen, no, vamos a levantar todo el distrito, ¿no? Y en el tiempo adecuado, en el tiempo que se le ha generado, ¿no? En todo el levantamiento catastral debe existir una oficina técnica, que sea la sede del proyecto, donde se acopie todo tipo de material necesario para poder llevar a cabo este levantamiento catastral, ¿no? Además, estará provista del hardware y del software necesario, ¿no?, así como del personal encargado para elaborar la información de partida y recepción de información elaborada en campo para su digitalización digitación de manera que se incorpore al sistema informativo. Recuerden que toda la información que nosotros vamos a plasmar en las fichas catastrales finalmente se va a ir a la base de datos de la municipalidad, ¿no? A través de eso, de esa base de datos que vamos a tener ya dentro de la municipalidad, ¿no?, se le va a generar su código único catastral y se va a poder pasar la información, ¿no?, a la SUNAT, ¿no? Por eso dice su relación o su vinculación con el registro de predios. Eso es lo que dice, ¿no?, en la ley que crea el sistema. Después pasamos al coordinador. Reportará directamente al director del proyecto o jefe de proyecto, no se olviden, ¿ya? Y tendrá a su cargo a los supervisores, ¿no?, asumiendo la responsabilidad técnica del proyecto del proceso de levantamiento catastral, ¿no? Entonces, el coordinador de alguna manera, ¿no?, está directamente involucrado con los supervisores. Los supervisores van a organizar y asignarán las tareas de campo, llevarán a cabo el control de calidad de los trabajos de campo y en definitiva velará por el buen desarrollo del proceso de levantamiento catastral en las tareas concernientes todo a campo, ¿no? Entonces el supervisor justamente se va a encargar de esa parte. A él le podemos preguntar, por ejemplo, si tenemos algún tipo de casuística encontrada en campo y no podemos, ¿no es cierto?, recoger la información adecuada, ¿no? Porque en campo podemos encontrar infinidad de cosas, ¿no? Y se supone, ¿no?, que de alguna manera son las personas, de alguna manera, que tienen más conocimiento, tienen más tiempo en campo, entonces te pueden dar, ¿no es cierto?, la solución más adecuada, ¿no?, a la casuística que puedas encontrar en campo.
seguimos con la organización del personal. Pasamos a los técnicos catastrales. Los técnicos catastrales es el personal capacitado para poder llevar a cabo los levantamientos catastrales. En el caso de método indirecto, serán los responsables del llenado de fichas catastrales, ¿no? Y atención a los propietarios. En el caso de método indirecto, el recojo de información, y a través de la metodología directa, sí, ¿no? El llenado de ficha en campo, ¿no? En cambio, a veces cuando se trabaja de manera indirecta, a veces se solicita al propietario incluso ir, ¿no? A oficina, o también como podemos realizar la mixta, no hay problema, también se puede ir a campo, no solamente, exclusivamente para la parte de llenado de fichas, ¿no? Para saber quién es el propietario. A ver. A ver, Diana. A ver, Diana. Diana nos dice, al realizar el levantamiento catastral, ¿cómo se puede definir si una vía es privada o pública? A ver, las vías, si estamos hablando de vías, por ejemplo, está fuera de un predio, o sea, estamos hablando de vías públicas, excepto pues que sea, por ejemplo, una fábrica, dentro de una fábrica está completamente, como le dicen, cercado, y dentro de ellas hay calles para manejo de su maquinaria, esa es otra cosa, ¿no? Todas las vías, ¿no? Son públicas. Ya, estas vías, bueno, podemos tener diferentes tipos de vías, ¿no? Principales, secundarias, arteriales, colectoras, ¿no? Y según eso vamos a ver el tamaño y la dirección para los vehículos, ¿no? Como estoy diciendo, Diana, todas las vías, ¿no? Vías son públicas. Las vías son públicas, ¿no? Estas no solamente están involucradas las calles, las avenidas, los pasajes, ¿no? Son públicos. Por supuesto que sí. Cuando es privado, es exclusivo del propietario, no tenemos nada que ver dentro de él. No estamos hablando de vías públicas, ¿ya? Continuamos entonces. El asistente de campo. ¿En qué consiste, no, o cuál es su función del asistente de campo? El asistente de campo es el personal de las localidades, ¿no? Mayormente todos los asistentes de campo, ¿no? En su gran mayoría, viven o conocen el lugar donde se va a hacer el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Por eso dice, personal de las localidades o sectores a catastrar, cuya principal misión o función será guiar a los sectores, ¿no? A los técnicos catastrales, ¿no? Y facilitar su acceso a los propietarios y poseedores afectados en el proceso de levantamiento catastral. Entonces, de alguna manera, estos asistentes de campo también tienen que perifonear o tienen que avisar, ¿no es cierto?, del proceso de levantamiento catastral. Y cómo, de alguna manera, es como dicen los vecinos del barrio, ¿no? Conocen y dan mayor facilidad y mayor aceptación de las personas, ¿no? Porque a veces por muchas causas, ¿no? Que a veces ocurren a diario, ¿no? Muchos propietarios pues no confían, ¿no? Entonces a veces no hay un buen trato, ¿no? Mucho menos si la municipalidad, pues antes del proceso de la recogida de información en campo, tiene que informar a la población de qué trata el proceso de levantamiento catastral, cuáles van a ser los beneficios del proceso de levantamiento catastral, tanto para el propietario como para la municipalidad, ¿no? Entonces así facilita más el trabajo. A ver, los propietarios, ¿no? Los propietarios es la persona natural o jurídica, puede ser natural o puede ser jurídica,
que posee todos los derechos de propiedad, ¿no?, del predio catastral, con poder jurídico para usar, disfrutar, disponer y reivindicar su bien. ¿Ya? Entonces, el propietario, ¿no?, es todo eso. El poseedor, persona natural que hace uso pacífico del predio y no puede demostrar los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, dentro de, de los decretos de la municipalidad, no me acuerdo exactamente, ¿no es cierto?, cuánto tiempo tiene que estar el poseedor, ¿no es cierto?, en un determinado lugar pacíficamente, ¿no? Son 10 años, ¿no?, para que lo pueden dar de alguna manera la constancia de posesión que da la municipalidad, ¿no? Y a través de eso, ¿no?, poder ya solicitar de repente el título de propiedad, etcétera, dependiendo. Después pasamos al personal de la oficina técnica. El personal de la oficina técnica llevará la dirección del proyecto, su parte administrativa, así como los controles de la calidad informática, incorporando la información de campo al sistema informático. ¿No? Lo que le estaba diciendo. Toda la información de campo obtenida a través del técnico catastral, ¿no?, se va a control de calidad. No es que de frente vamos a ir, ¿no es cierto?, a digitalizar, ¿no es cierto?, para pasar al sistema de la municipalidad, sino que pasa por un proceso de control de calidad, ¿no?, para poder verificar los datos que se ha recogido en campo, ¿no? Y eso a la vez se le hace una verificación, ¿no?, con la información ya antes obtenida de repente en otro proceso de levantamiento catastral o de repente en los registros públicos, ¿no? Eso depende. Entonces, recién después de pasar por control de calidad, recién va a la parte del sistema informático, ¿no?, para poder digitalizar toda la información y quedar plasmada dentro de él. Dentro de nuestra oficina técnica vamos a encontrar, ¿no?, acá tenemos, hablando, el director del proyecto, jefe de proyecto, después tenemos al coordinador, ¿no?, en acá, bueno, pues, al coordinador general, después tenemos al supervisor, ¿no?, y necesariamente va a encargar del proceso de levantamiento catastral en campo, ¿no?, que se escoge a través del método directo o metodología indirecta. Si es método directo, vamos a tener mayor cantidad de personal, por eso mencionamos técnico catastral, asistente catastral, el topógrafo, el auxiliar topográfico, etc. Mayor personal, ¿no?, una mayor cantidad de personal. En el método indirecto, asistente catastral y el técnico catastral, ¿no?, solamente para corroborar o verificar algunos puntos. En la parte de la oficina técnica, ¿no?, responsable de la integración, ¿no?, tenemos responsable de la parte alfanumérica de la base de datos, ¿no?, y técnico de grabación, ¿no?, el que va a digitalizar toda la información. Responsable de dibujo y digitalización, ahí vamos a encontrar, pues, ¿no?, los famosos cadistas que realiza todo el proceso de la forma gráfica, tanto del lote catastral como de la manzana catastral, ¿no? Entonces la manzana catastral lo dibuja y dentro de la manzana está lotizada debidamente, ¿no?, y ahí empieza a dibujar todos los niveles o los niveles de construcción que se ha encontrado en campo, ¿no? Técnico de dibujo y su posible digitalización. A ver, Oscar Emilio dice, ¿cómo es un control de calidad? A ver, Oscar, estábamos hablando, ¿no es cierto?, ¿no?,
Cuando realizamos un proceso de levantamiento catastral, en este caso se encarga el técnico. El técnico es el encargado de recoger la información a campo, va, ¿no es cierto? Dependiendo de la metodología que se está usando, si es la metodología directa, pues prácticamente hace, ¿no? El recoge de información es mucho mayor, ¿no? Y esta información que recoge en campo, no es que de frente vaya a la parte de digitalización, ¿no? Y ponerlo ya en el sistema. Entonces pasa por un filtro, ¿no? Y ese filtro le denominamos control de calidad, que está a cargo justamente de un personal, de alguna manera más capacitado, ¿no? Para poder hacer la verificación, ¿no? De esa información de campo que ha recogido el técnico catastral. A eso le denominamos control de calidad, ¿no? Ahí verifica, por ejemplo, si realmente ha puesto, por ejemplo, la ubicación geográfica correcta, el sector, la manzana, la cantidad de unidades, ¿no? Se ha escrito bien, por ejemplo, el nombre del propietario, porque a veces muchas personas por rápido, ¿no? A veces por el tiempo o estar en campo, ¿cierto? Bajo muchas condiciones o factores, ¿no? Hacen que a veces escriban mal. Entonces, al adjuntar una copia de documento de identidad del propietario, entonces el personal a cargo de control de calidad, ¿qué va a hacer? Va a verificar, ¿no es cierto? Va a verificar a través de con fotos, por ejemplo, si ha hecho bien la clasificación la clasificación con respecto a los niveles construidos, ¿no? Eso va a constatar con quién, con una foto, ¿no? A través de una foto. Entonces, de alguna manera, ¿no? Por eso le dicen, ¿no? Control de calidad, es como un filtro para que los posibles errores, ¿no? Se solucionen antes de poder digitalizarlo. También si han sumado bien los perímetros, sino como no podría cerrar toda la parte, ¿no? De la manzana, ¿no? Entonces, de alguna manera el control de calidad tiene que tener claro su función, ¿no? Dentro de este proceso de levantamiento catastral. Acá, bueno, acá en esta parte, las actividades generales a desarrollar durante todo el proceso, ¿no? Que corta, quería hacerlo más llamativo por esa letra, pero no, de verdad no me dio tiempo, chicos, van a disculpar, ¿no? Quería cada uno ponerlo por lo menos unos gráficos, ¿no? Para que llame más su atención, pero bueno, no se ha podido. Espero que para la próxima sea más dinámica mi presentación. A ver, primero dice la toma de información del entorno a catastrar, ¿no? Que no esté recogida en la documentación existente. Tenemos que poder ver las características urbanas, ¿no? De dónde se va a realizar el proceso de levantamiento catastral. Coordinar también con las autoridades públicas, privadas u otros actores según correspondan, ¿no? ¿Para qué? Para que dé mayor facilidad en el proceso de levantamiento catastral. Tercer punto, dice, se designará al vocero oficial y se dará información sobre el proyecto. ¿Por qué creen ustedes, ¿no? Que es importante designar un vocero oficial, ¿no? Que dé toda la información acerca del proyecto a todas las personas, ¿no es cierto?, donde se va a realizar el proceso de levantamiento catastral. ¿Cuál sería el beneficio en este caso? A ver, chicos, escríbanme, por favor. Creo que todos se durmieron. Para dar las facilidades. Muy bien. Concientizar a la población para que puedan facilitar información, también para que puedan facilitar información, ¿no es cierto? Muy bien, Diana. Para concientizar a la población, información correcta del avance,
Entonces, cuando nosotros, muy bien chicos, muy bien. Entonces, se designa un vocero oficial, que en este caso podría ser también el auxiliar, ¿se acuerdan que había un auxiliar técnico que ayudaba al técnico catastral, ¿no? Porque de alguna manera vivía en el lugar. Entonces, él podría ser el indicado, ¿no? De ser el vocero oficial, ¿no? El vocero oficial se va a encargar justamente de pasar la voz, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a realizar el proceso de levantamiento catastral? ¿No? Para que los propietarios estén en su casa o por lo menos designen, ¿no es cierto?, a alguien que facilite la información al técnico catastral. Claro, el asistente de campo. Muy bien, Oscar, el asistente de campo, ¿no? Para que la gente vea el proceso de levantamiento catastral. Entonces, a veces hay muchas personas, ¿no es cierto?, que por motivos de trabajo no pueden estar, pero sí pueden ser sus vecinos de ayuda para el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Entonces, con esto, ¿no es cierto?, no se queda de alguna manera, el 100% a veces del predio no puede ser en su total, se puede levantar de repente de manera externa, que quiere decir a veces por fuera, pero no te brindan la información de quién es el propietario. Entonces, si tú pasas la voz con anticipación, entonces el porcentaje de información catastral recogida en campo puede ser más exacta, ¿no? O la mayor cantidad de información que te puedan dar. Entonces, es importante en este caso, ¿no es cierto?, el vocero oficial, ¿no?, para que brinde información acerca del proyecto. Y también decirlo, pues, ¿no?, cuáles son los beneficios. No solamente en este caso, pues, son fines tributarios, es lo que mayormente a veces la gente piensa, ¿no? Oh, ya la municipalidad viene a realizar catastro porque me quiere cobrar más impuestos. Eso no es solo la finalidad del catastro. La finalidad del catastro, como saben ya, ¿no es cierto?, son otras cosas más. También es el impuesto tributario, pero el impuesto tributario, ¿no es cierto?, acorde a la realidad, ni más ni menos. Milagros, a ver, eso ayuda mucho para recaudar los datos. Por supuesto que sí, Milagros, ayuda demasiado, mucho ayuda. Hitler, ¿para qué el propietario nos confía en medir su propiedad en el interior? Bueno, también, por supuesto que sí, ¿no? Nos confía en medir en el interior, ¿no? Mucho más ahora que estamos, ¿no?, con tanta delincuencia, ¿no?, que puede ocurrir tantas cosas, ¿no? Entonces eso le da mayor seguridad al propietario, ¿no? Y a la vez, como ya están avisados, todos sus papeles en orden para poder pasar toda la información a tu ficha catastral. Entonces, eso te genera menos tiempo. Entonces, tú también, como técnico catastral, puedes avanzar más rápido, ¿no? Y así sucesivamente todo se hace mucho más rápido. A ver. El cuarto punto, se elaborará el cuadro de necesidades de equipos y materiales para el desarrollo del proyecto, ¿no? ¿Cuántos técnicos catastrales hay, ¿no? ¿Cuántos supervisores y estos supervisores, ¿no es cierto?, cuánto personal están manejando para saber cuánto material tengo que tener a mi disposición, ¿no? Recopilar información existente solicitando dicha información a los registros públicos. Municipalidad, COFOPRI, Ministerio de Vivienda o cualquier otra institución que pueda aportar información de partida interesante para realizar los trabajos de levantamiento catastral urbano. Toda esta información deberá ser contrastada, su validez y actualización para poder aplicarlo al proceso de levantamiento catastral. Entonces, esto también me va a ayudar a mí a generar, ¿no?, de alguna manera de repente mayor información, ¿no?, y generar a veces menos gastos económicos, ¿no? Si tengo información verídica, ¿no?, y es válida, pues imagínate, ¿no? Entonces yo puedo ahorrarme tiempo en procesos de levantamiento catastral directo con respecto a la topografía del lugar de repente, ¿no?, para manzanas, sectorizaciones, ¿no?, etcétera. Sexto punto, dice, definir la metodología a emplear. Acá vamos a definir, ¿va a ser indirecta o va a ser directa?, ¿no? Mediante el uso de ortofotos y cartografía digital,
resultantes de la restitución, o puede ser GPS o estación total. Entonces, esto mucho va a depender, ¿no es cierto?, qué es lo que quiere la municipalidad y cuánta información tenga, ¿no es cierto?, para poder decidir, ¿no?, cuál va a ser la metodología correcta para el área a catastrar. Séptimo punto, estimación del tiempo que tomará el levantamiento catastral, día, semana, mes, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar, ¿no?, realizar ese proceso de levantamiento catastral? Voy a realizar, no sé, un sector, ¿no?, vamos a poner 5 sectores con 70 manzanas cada uno o 99, lo que es lo máximo, ¿no? Entonces, vamos a ver, según eso, vamos a determinar. Pero ya recuerden, ¿no?, el máximo es un año. Que puede haber una ampliación, ¿no? Sí se puede generar ampliación. Octavo punto, estimar el personal necesario, ¿no?, cantidad de brigadas, ¿no?, y conformación de grupos para poder realizar, ¿no?, tu proceso de levantamiento catastral, ¿ya? Cuando estamos hablando de brigadas, ¿no?, todo ya sean los técnicos catastrales, ¿no?, o también el auxiliar de campo, ¿no?, que va a ayudar en el proceso de información catastral. Contratación y capacitación del personal necesario. O sea, cuando uno de alguna manera necesitamos, vamos a ponernos 50 personales, ¿no es cierto?, para realizar el proceso de levantamiento catastral. Esto involucra tanto técnicos de campo, ¿no?, técnicos de oficina o denominarlos control de calidad, ¿no?, digitadores, ¿no?, los encargados de dibujar la parte gráfica, el cadista, ¿no? Todos ellos, ¿no?, vamos a estar acá justamente mencionándolos, ¿no? Pues, estimar el personal necesario, la cantidad de brigadas, conforme los grupos, ¿no?, para poder dar la contratación y la capacitación del personal necesario. A raíz, ¿no?, de que ya sabemos cuánto es, se va a capacitar ese personal y se va a tomar un examen, ¿no? Y según eso, ¿no?, van a quedar dentro del proyecto para poder realizar, ¿ya? Después tenemos la difusión del levantamiento catastral, ¿no? Vamos a difundir, ¿no es cierto?, del proceso de difusión del levantamiento catastral, ¿no?, para que todos conozcan acerca, ¿no?, de qué se trata el proceso de levantamiento catastral. Siguiente punto, levantamiento catastral urbano. Es una encuesta catastral y verificación gráfica o linderación y toma de fotografías de las fachadas y panorámicas de las manzanas donde estén ubicados. Ese es nuestro caso, ¿no? ¿Cierto? Nosotros vamos al proceso de levantamiento catastral urbano. Control de calidad, no, vamos a poner control de calidad, necesariamente siempre tiene que haber control de calidad, porque siempre una u otra cosa, ¿no es cierto?, los errores para poderlos corregir antes de poder digitalizar. Y por último, incorporación de la información al sistema informativo. Esto es la última, ya cuando vamos a pasar toda la información a la base de datos, ¿no?, y la parte cartográfica justamente, ¿no?, a través del cadista va a quedar plasmado ahí, ¿no? Toda la manzana catastral con sus respectivos lotes y sus características con respecto a las áreas construidas de cada predio. Delimitación del área a catastrar. ¿Cómo vamos a delimitar el área a catastrar? En este sentido, es importante conocer las características urbanas del área catastral. Necesariamente, entonces, si necesitamos saber las características del área catastral, entonces, antes del proceso de, o sea, cuando ya el técnico catastral va a campo, antes de eso ya tenemos que justamente, en este caso, el jefe del proyecto, el coordinador y el supervisor tienen que ir a campo a conocer las características del área catastral, ya que nos permitirá estimar el número
y el tipo de unidades catastrales. Entonces, más o menos vamos a saber ¿no? Cuántas unidades catastrales, una estimación, ¿no? No vamos a saber exactamente cuántas, pero a través de esa visita a campo de manera general, ¿no? Podemos saber cuántas unidades catastrales más o menos se encuentran en el lugar para poder determinar el tiempo que me va a llevar a cabo el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Y finalmente nos determina el tamaño y dimensión de estas mismas. En esta etapa, ¿no? Se estimará de manera externa la existencia y tipo de las unidades catastrales, para estimar la cantidad de unidades catastrales que se debe de tener en consideración, ¿no? Que se debe de tener en consideración lo siguiente. Primero, la cantidad de medidores de luz, ¿no? Podrían indicar la cantidad de posible unidades catastrales. A ver, chicos, yo estoy hablando de unidades catastrales y ¿todos saben qué es una unidad catastral? A ver, es que me escriben, por favor. ¿Saben qué significa una unidad catastral? Es un predio, un predio. Ya, bueno, un predio, ¿sí? Un predio puede ser una unidad catastral. Pero ¿qué pasa si en ese predio, no, yo tengo una bodega y a la vez casa habitación? ¿Podría decir que ese predio tiene una unidad catastral? No, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades catastrales? Ya serían dos, ¿no? Tendrían dos, ¿no? Entonces también va a ser con respecto al uso que se le da, ¿no? ¿No? Y cómo están subdivididos. Muy bien, muy bien. También, ¿no es cierto?, nos indica el número de entradas independientes, también nos indican, ¿no es cierto?, las posibles cantidades de unidades catastrales. Otro, la cantidad de timbres o intercomunicadores podrían indicar las posibles unidades catastrales. Por ejemplo, un edificio que tiene un bien común, tiene la escalera externa, o sea, está afuera, ¿no?, con 3, 4 pisos, necesariamente ya pues, ¿no?, existen 4 unidades catastrales, existen 4, ¿no? Y para cada uno un ingreso, ¿no? Excepto pues que dentro de ese predio haya otra comunicación interna, ¿no? Ahí sí ya no podemos sacarle unidades catastrales, ¿no? Claro, ¿no? Independencias físicas, ¿no? Puedo tener un solo lote, sin embargo, pues, ¿no? Han construido de manera separada, ¿no? Edificaciones, ¿no? Edificas 1, edifica 2, ¿no? Entonces ahí también estaríamos hablando de unidades catastrales. Los parques también son considerados como unidades catastrales, no se olviden, ¿no? Los parques también forman parte de unidades catastrales, ¿ya? Sean estas pequeñas o amplias, ¿ya? Son una unidad catastral. En este proceso se deberá identificar zonas peligrosas, ¿no? O de alta incidencia delictiva, ¿no? Para tomar las medidas oportunas. Entonces, para que vean, ¿no es cierto? En este proceso también facilita para poder de alguna manera tomar decisiones adecuadas, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, el proceso de levantamiento catastral. Nos ayuda justamente a tener una mejor gestión del territorio, ¿no? Sectorización. La sectorización. A ver, vamos a ver. En un distrito político, dice, definido como una unidad geográfica territorial, la base del territorio político administrativo, con recursos humanos, económicos, financieros, etcétera, ¿no?, apta para el ejercicio del gobierno. Es la unidad orgánica del catastro urbano, quien propone los límites distritales de acuerdo con la ley de creación y la documentación existente. Posteriormente, habrá que definir los sectores catastrales, parte del distrito político,
conformado por un número máximo de 99 manzanas. No puede haber más de 99 manzanas, ¿ya? Hasta 99 manzanas nada más dentro de un sector. Definido generalmente por el trazo urbano físico que comprende las vías arteriales, ¿no? O en su defecto por los accidentes geográficos que determinen un área homogénea. Para realizar la sectorización catastral de una jurisdicción se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primer aspecto, si el área no está sectorizada, hay que sectorizarla teniendo en consideración como límites del sector preferentemente las avenidas u otra vía principal o también por accidentes geográficos claramente observables en el campo, que puede ser, no sé, un relieve o una montaña, o cursos de agua, ¿no? Canales de agua, ¿no? Dependiendo de lo que pueda encontrar en cada. Se agrupan en paquetes promedio de 70 manzanas. Claro, un canal de regadío, ¿no? Aceite que lo conocemos. 70 manzanas por sector. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un sector, ¿no? Acá dentro de ese promedio de 70, ¿no? De 70 manzanas. El número de manzanas por sector no debe de exceder los 2 dígitos. Entonces, ¿hasta cuánto tenemos que tener? 99, ¿ya? Para de esta manera tener un agrupamiento de manzanas ordenado, que a la vez permita contar con paquetes de información manejable. La delimitación del sector catastral no debe cortar manzanas. No, todas las manzanas tienen que estar dentro del sector. No puede ser que el sector, que una manzana, la manzana 001 catastral, esté dentro del sector 1 como del sector 2, ¿no? Eso no pueden cortar manzanas. La numeración de los sectores catastrales comenzará a partir del 1, así como podemos ver, y solamente son 2 dígitos. Así en la ficha catastral también solamente es para poner 2 dígitos. Con el polígono del sector que se encuentra ubicado más al norte. Ahí está, más al norte. Nunca me olvidé, disculpen, poner la ubicación del norte, ¿no? Para que puedan identificar, discúlpenme, ¿no? Pero acá, el que está más al norte, ¿no es cierto? Por ahí empezamos a sectorizar, ¿no? Con el polígono que se encuentra más ubicado al norte. Y si hubiera varios, ¿no? Si hubiera varios que están al norte, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas voy a elegir? ¿Cuál de ellas voy a elegir? Entonces, en este caso, voy a elegir en el que está en el extremo noroeste, ¿no? Que está al noroeste. Vamos a suponer que, a ver, que todo sea así, ¿no? Todo recto, ¿no? Todos los sectores. Entonces, el que está más al norte y más al oeste, ese va a ser mi sector 1, ¿ya? Mi sector 1. Continuando en forma correlativa de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en forma de zigzag, según indica la instrucción para el llenado de filas, así como pueden observar, ¿no? 1, ya no hay más por acá, de repente ya por acá es otra jurisdicción de otro distrito, entonces sector 1, sector 2, de arriba a abajo, ¿no? 2, 3, 4, en forma de zigzag, o regresas, 6, 3, 5, 6, 7, ¿no? Dependiendo cómo esté así, ¿no? De arriba a abajo y, ¿no? De izquierda a derecha en forma de zigzag, ¿ya? Entonces pasamos a la siguiente. Manzaneo catastral. El manzaneo catastral. La definición de manzana catastral es la subdivisión física georreferenciada ubicada en los sectores catastrales, ¿no? Dentro de los sectores catastrales, dentro de estos sectores catastrales vamos a encontrar, ¿no es cierto?, las manzanas, ¿no? Estas manzanas, ¿ya? Separada entre sí por vías de tránsito vehicular, como podemos observar acá, ¿no es cierto? Pueden ser avenidas, calles, pasajes, yo qué sé, ¿ya? O peatonal, ¿no? Como los pasajes, por ejemplo, ¿no? O limitado por accidente natural, como cerros, acequias, cursos fluviales, otros similares o permanentes en el tiempo. Bueno, la numeración de la manzana comenzará a partir del 1, ¿no?
con el polígono de la manzana que se encuentra ubicado más al norte, y si hubiera varios de la misma forma que hemos visto con respecto a la sectorización, también hacemos, ¿no?, la parte de la manzana, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que todos estos, ¿no?, están en forma correlativa, ¿no? Todos esos están al norte. Entonces, la que está más al norte, entonces tengo 1, 2, 3, 4, vamos a poner 5, ¿no? Entonces, 5 tengo al norte. Ah, no. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Noroeste. La que está más al noreste, vamos a poner, en este caso, la que está más pegada a tu izquierda, ¿no? Entonces, a eso lo vamos a... Y siempre tenemos que... Lote catastral. Ya terminamos, chicos, con esto. Lote catastral. Se define el lote catastral como la subdivisión física georreferenciada que forma parte de la manzana catastral, ¿no? Comprende la superficie de terreno continuo definido por sus linderos físicos y legales, ¿no?, destinado a un determinado uso según la normativa. Constituye la parte más pequeña, la parte más pequeña de superficie de terreno susceptible de ser representada en un plano catastral para poder suscribirlo en los registros públicos, ¿no?, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Se comenzará a enumerar por 001. Entonces, los lotes catastrales sí o sí tienen que tener 3 dígitos, no como por ejemplo la sectorización, ¿no? Tiene 2 dígitos nada más. Con respecto al lote catastral, vamos a tener 3 dígitos. Con el polígono del lote que se encuentra ubicado más al norte, y si hubiera varios, aquel ubicado en el extremo. Entonces, para los 3, para poder sectorizar, manzanear o para poder lotizar, también, ¿no?, es el mismo criterio. El que está ubicado más al norte, ¿no?, y si en caso hay muchos que están al norte, entonces pasamos a ver, ¿no?, en este caso, vamos a ver acá tenemos el gráfico, acá, así debería estar todos los gráficos, ¿no? En este caso tenemos una manzana, ¿no? Una manzana con 12 lotes, ¿no? Entonces ahora tenemos 12 lotes. Ahora, ¿cuál va a ser el 001 catastral? ¿No? Porque mayormente cuando vamos a campo me dan los lotes, son lotes prediales, o mejor son lotes de urbanos que son conocidos. Por ejemplo, tenemos ¿en qué manzana vives? ¿No? Manzana A, lote 5, dicen, ¿no? Entonces, esa es otra información. Que el lote 1 puede empezar acá. Sin embargo, el lote urbano puede empezar acá y el lote catastral, ¿no es cierto?, acá. ¿Ya? Entonces, el lote catastral va a depender según su orientación, ¿no? El que está más al norte, en este caso hay 2, pero entonces el otro criterio es noroeste. Entonces, por lo tanto, va a ser, ¿no?, este lote de acá, ¿ya? Que no necesariamente va a coincidir con los lotes urbanos, ¿no? Lote urbano puede empezar acá, o puede empezar acá, o también puede coincidir que el lote 1 urbano esté en esta parte, ¿no? Esté en esta parte. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la lotización catastral? Muy bien, me parece que esté claro. ¿Ya? Pasamos entonces a la unidad catastral, ¿no? Entonces pasamos a la unidad catastral. La unidad catastral se define, dice, a las propiedades inmuebles con independencia física, ¿no?, o legal. También por el uso que se le genere. En este caso, pues tenemos un predio, ¿no?, donde encontramos 2 unidades catastrales. Uno porque tiene, ¿no es cierto?, un uso específico de comercio, y el otro, ¿no?, otro ingreso, ¿no?, que posiblemente sea para casa habitación, que es parte del primer piso y todo el segundo piso. Entonces acá, ¿cuántas unidades catastrales existen?
2 unidades catastrales, ¿no? ¿Y cuál va a ser la primera unidad catastral? Ah, la que está más a la derecha, ¿no? Que siempre es mirando al predio, ¿no es cierto? Mirando de frente al predio, me pongo al frente del predio, ¿no? Y la primera que está a la mano derecha, donde yo voy a comenzar justamente a realizar mi proceso de levantamiento catastral, ¿no? El 1, ¿no? Ese ingreso, esta va a ser mi primera unidad catastral y esta va a ser mi segunda unidad catastral, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi primera unidad catastral? La casa habitación. ¿Cuál es mi segunda unidad catastral? La farmacia. ¿Qué tal si pasara lo contrario, no? Primero encontrar la farmacia y después la casa habitación. Entonces, la unidad catastral número 001 va a ser la farmacia y la segunda sería la casa habitación. Ese es el caso, ¿no? A ver, ¿me pueden decir cuántas unidades catastrales pueden observar en la imagen? O de repente les traje un ejemplo muy complicado, ya. ¿Me pueden decir cuántas unidades catastrales pueden observar en el lugar? En la imagen que estoy poniendo en pantalla. Uno, Milagros me dice 1, Jorge 3, Juan 3, 3 si es la Casa Blanca. Ya, bueno, les voy diciendo, ¿no es cierto?, que el predio es desde este punto hasta este punto de acá. Bueno, los que han dicho dos, a ver. Dos, de frente podría decir, ¿no es cierto? Este es un lote catastral, todo esto, pero que ha sido partido, ¿no es cierto? Está físicamente dividido. Entonces, estamos hablando de una edifica 1, edifica 2. Dentro de este edifica, ¿no es cierto? Podría determinar, ¿no?, que puede existir una unidad catastral. Entonces, necesariamente, yo para poder determinar que existe otra unidad abajo tendría que ver, ¿no? Pero esto parece es un garaje, según las características, yo tengo que determinar, ¿no? Lo genial es, sí, verdaderamente pues te brindan, ¿no es cierto?, el pase para verificar internamente. Pero si no es así, ¿no?, tengo que ver las características exactas, cómo está el predio, ¿no?, cómo se ve por fuera. Entonces tengo acá una unidad, ¿no? ¿Por qué yo no puedo determinar más unidades? Porque mira, acá nadie va a vivir, ¿no? Nadie va a vivir porque no hay puertas, no hay ventanas, entonces no puedo determinar, excepto, ¿no?, acá en esto, ¿no? Y acá abajo tampoco, porque más parece, ¿no es cierto?, una cochera, ¿no? Una cochera. Entonces, una unidad para para esa, una unidad catastral para esta edifica. Y otra unidad catastral, ¿no?, para otra edificación. Entonces tendríamos dos en este caso, ¿no? Dos unidades catastrales, ¿no? Entonces, aquello que me dice 3, puede ser que haya determinado en el caso de que abajo de esta, ¿no?, exista de alguna manera otra construcción casa habitación. Mira, muy bien. Entonces acá dice solo se observa un medidor, pero acá dice 1 y acá tenemos otro. Dos medidores. Entonces lo mínimo que hay son dos unidades catastrales para cada edificio. ¿Ya? Para cada edificio. Excepto, pues, ¿no?, que ya finalmente este predio, ¿no?, ha sido vendido a propietarios, ¿no?, que ya no están unificados, sino están ya subdivididos físicamente y legalmente. Entonces, acá ya no estamos hablando de edificaciones, sino ya estamos hablando de lotes y de sublotes, ¿no?, que sean un lote que sea subdividido, ¿no?, que tanto físicamente como legalmente ya están totalmente distintos, ¿no? Hay tres medidores en la foto, me dicen, ¿ves? Bueno, los tres medidores no puedo observar. Qué buen ojo, Juan Rojas. No veo el otro tercer medidor, porque desde este punto a este punto nada más,
¿no? Este de acá ya no. 1, 2 nada más puedo observar. Ah, ya, te refieres a muy bueno, ¿eh? Acá, por ejemplo, acá dice el joven que hay 2 timbres, ¿no? Puede ser. Entonces, por ejemplo, para la próxima semana justamente vamos a hacer más prácticas relacionados a esta clase. Lo vamos a practicar porque recuerden, de esta a la próxima ya es el examen, la evaluación parcial, ¿no? Vamos a practicar bastante con respecto a la sectorización, el manzaneo, ¿no? La lotización, la identificación de unidades catastrales, ¿ya? Pero chicos, que esta clase haya sido de su agrado, ¿no? Y haya podido eh, ¿cómo se llama?, de contestar todas sus inquietudes, ¿no? Y si por ahora tienen más inquietudes, lo pueden ahí, ¿no es cierto?, escribir y en la próxima clase me pueden preguntar, no habría ningún inconveniente, ¿ya? Esto sería todo por ahora, ¿no? Si tienen alguna otra más pregunta, si no damos por concluida nuestra sesión de clase del día de hoy. ¿Qué pasó, Oscar, con el código de vías? Muy bien, se verá después, así es. Muchas gracias a ustedes también. ¿Mm? Hasta la próxima. Cuídense mucho. Buenas noches.